nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes del tiempo ordinario en el que nos reunimos. Comenzamos la celebración poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor que, congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo, sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad, y una inmoralidad que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre. ¿Y vosotros seguís tan ufanos? Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión, como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues celebramos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia, todos. Guíame con... Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Detestas, Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo, los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada.
los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontraban de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte en medio». Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Hay versículos en la Biblia, en los 73 libros que componen la Biblia, que uno debería guardar en su corazón de memoria. Hay versículos que uno tiene que reservar, sabiendo que de alguna manera sostienen lo que nosotros creemos y que nos ayudan a avanzar en todas las circunstancias. Uno de esos versículos lo hemos escuchado en la primera lectura de hoy. El versículo 7 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, que hemos escuchado en la primera lectura, dice de la siguiente forma: «Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo». Este es un versículo que uno tiene que conocer. Este es un versículo que uno no puede olvidar en su vida cristiana, porque le ayuda a comprender muchas de las cosas que nosotros confesamos. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así dice Pablo, en medio de un caso inmoral que se encuentran en la comunidad de los Corintios, en medio de esta situación triste, escandalosa que están viviendo en medio de la comunidad de los Corintios, Pablo argumenta sobre la necesidad de elegir bien, sobre la necesidad de encontrar una solución para obrar bien. Y entonces dice esta frase, este versículo que decíamos: «Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo». Ciertamente, este versículo nos ayuda primero a entender que se da una novedad importante dentro de lo continua que es la historia de la salvación, y en segundo lugar nos ayuda a poner un fundamento en la moral cristiana, en nuestra forma de decidir y de comportarnos. San Pablo emplea este versículo en el que utiliza un vocabulario típicamente judío, típicamente del templo, típicamente del sacrificio judío. La víctima, la inmolación, la Pascua son elementos que cualquiera que conociera la Sagrada Escritura podía reconocer. La víctima pascual era el cordero que era sacrificado en el templo cuando llegaba la fiesta de Pascua, para después ser cenado en cada una de las casas de los judíos piadosos. Y esta víctima pascual era inmolada, es decir, era sacrificada en memoria de la liberación de la esclavitud que los judíos habían experimentado cuando eran esclavos en Egipto. Así hacían memoria anual de su liberación. Así hacían memoria anual de cómo habían sido salvados, y de esta forma daban gracias a Dios. Era una celebración de acción de gracias y era una celebración festiva que producía alegría en aquellos que participaban. Pero para San Pablo, y con San Pablo para los cristianos, también para nosotros que proclamamos esta lectura 2000 años después, el Cordero que ha sido inmolado
el verdadero Cordero es Jesucristo. El sacrificio verdadero que se ha producido es el de Jesucristo. Y la Pascua definitiva que ha sucedido es la Pascua de Cristo de este mundo al Padre. Por eso, en el ámbito de la fiesta judía pascual, Cristo se había entregado, se había inmolado en sacrificio por el perdón de los pecados que esclavizan al hombre, que le conducen a la muerte. Y el fruto de esa inmolación de Cristo, el fruto de esa entrega suya, es el don del Espíritu Santo que nos purifica y que nos concede una vida nueva y eterna. Por eso, la inmolación de Cristo, verdadero Cordero que ha sido inmolado en la Pascua, es dada como un don para los que creen en Él, para que nosotros podamos con corazón dócil elegir el bien, conocer el bien, desear el bien, buscar el bien. Por eso, ¿de dónde sale nuestro bien obrar? ¿De dónde sale nuestra decisión para hacer las cosas bien, incluso cuando nos cuesta? No nace de la perfección que cada uno de nosotros llevamos o dejamos de llevar. Nace de la luz de Cristo que actúa en nuestra conciencia. Nace de la fuerza de Cristo, el Espíritu Santo, que ilumina nuestras inteligencias, nuestras voluntades y las fortalece para que elijamos el bien. Nace nuestro bien obrar, en definitiva, de que ha sido inmolada la víctima pascual, Cristo. Cristo ha obrado bien. Cristo ha vencido a la muerte muriendo por nosotros. Cristo ha obtenido una victoria sobre el pecado. Y esto se ve gráficamente en el pasaje que hemos escuchado en el Evangelio, donde Cristo enseña a los discípulos y a los que le contemplan cómo obrar bien. El poder liberador de la Pascua ya se manifiesta durante la vida de Cristo. El poder liberador de la entrega de Cristo que se va a dar en la cruz ya se manifiesta en cada uno de los milagros que realiza y que lo único o lo primero que indican es esto: Cristo se va a entregar como víctima pascual para liberar al hombre de sus debilidades, para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, para liberar al hombre de la muerte, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Pidamos al Señor que nos conceda esa fuerza de la inmolación de Cristo que nosotros recibimos en la vida sacramental de la Iglesia, en la que hacemos memoria y recogemos los frutos de la inmolación pascual de Cristo. Que Él nos conceda esa fuerza para que también nosotros, en nuestra conciencia y en nuestras decisiones, podamos obrar bien, para que así, en el día a día, nosotros sepamos hacer presente lo que dice el versículo 7 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, que ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Presentemos nuestras peticiones confiadamente a Dios nuestro Padre.
Por la paz y unidad de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la vocación a la fe de los pueblos que no conocen a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos ejercen la autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los presos, los emigrantes, los parados, los desterrados y los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan, por el ministerio de tu Iglesia, para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor nuestro. Por eso, también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Alégrate, acuérdate de nuestro hermano José, que se durmió en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera, y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.